¿Alguna vez te has preguntado por qué actuamos de cierta manera frente a los demás? ¿O por qué una simple mirada o palabra puede cambiar lo que sentimos? Hoy vamos a hablar del interaccionismo simbólico, una teoría que nos ayuda a entender cómo construimos la realidad a través de los significados que compartimos. Excelente pregunta, licenciada Yulisa. Y es por eso que estamos aquí para explicar el por qué es importante la teoría del interaccionismo simbólico. Como primer punto, hablaremos acerca de la reseña histórica. La misma surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en la Universidad de Chicago con George Herbert Mead como figura central y fue formalizado por Herbert Blumer en el año 1937. Esta corriente teórica, que se contrapone a enfoques macroestructurales, se refiere a una perspectiva que contraste directamente con el enfoque microsocial y se centra en los significados que las personas construyen y negocian en sus interacciones cotidianas. Esta teoría se enfoca en cómo las personas crean y negocian el significado a través de la interacción social, la comunicación, incluyendo gestos y lenguaje no verbal, y el uso de símbolos, entendiendo que esos significados son cambiantes y se construyen en la vida cotidiana. Recordemos algo sencillo. Todos los días nos comunicamos con palabras, gestos y expresiones. Estos no son solo movimientos o sonidos, sino símbolos cargados de significados. El interaccionismo simbólico estudia justamente eso, cómo a través de los símbolos construimos la sociedad. Veamos cómo surge esta teoría. Un ejemplo sencillo. Pensemos en una sonrisa. Para algunos pueden significar alegría o simpatía, pero en otros contextos puede significar nerviosísimo o incluso burla. Lo importante aquí es que el significado no está en la sonrisa en sí, sino en la interpretación que hacemos de ella, en la interacción. Eso demuestra cómo constantemente negociamos significados con los demás. También podemos ampliar esta teoría en la forma en que usamos las redes sociales. Un simple like o un emoji no tiene un significado fijo. Para unos puede ser aprobados, para otros apoyo emocional y para otros solo un gesto automático. Lo interesante es cómo cada persona interpreta esos símbolos y les da un valor que incluye en sus relaciones y en su percepción en la realidad. Por eso, más que una teoría del pasado, el interaccionismo simbólico sigue siendo muy actual porque recuerda que la sociedad no se impone desde afuera, sino que la vamos creando nosotros mismos a través de símbolos, palabras, gestos y acciones compartidas. Conceptualización del interaccionismo simbólico. Es una perspectiva sociológica y psicológica que sostiene que los seres humanos construyen su realidad a través de la interacción social y cotidiana y del uso de los símbolos como el lenguaje, gestos, objetos y significados compartidos. Afirma que las personas no responden simplemente a estímulos externos, sino que interpretan, negocian y redefinen significados en cada situación. La identidad personal, el yo, se forma y se transforma en relación con los demás mediante un proceso de interacción simbológica. Es esencial, la sociedad se extiende como una realidad. Construye socialmente el constante cambio, producto de las acciones e interpretaciones de los individuos. En palabras simples, el interaccionismo simbólico estudia cómo las personas crean, mantienen y transforman la realidad social a través de los significados. Estos atribuyen a las cosas y a sus interacciones diarias. Precursores y bibliografía breve. En 1863 y en 1931,
Es considerado el padre del interaccionismo simbólico. Fue profesor en la Universidad de Chicago y se interesó mucho en entender cómo el individuo forma su identidad a través de la interacción con los demás. Aunque no publicó demasiado en vida, sus estudiantes reunieron sus apuntes y conferencias en el libro Myth, Self and Society, que se convirtió en una obra clave. Myth proponía que la mente y el yo no existen de manera aislada, sino que surgen a partir de la comunicación y de los símbolos compartidos en la sociedad. Herbert Blumer en 1900 y en 1987 fue discípulo directo de Myth y el encargado de darle el nombre a la teoría en 1937, interaccionismo simbólico. Además, defendía con fuerza la investigación cualitativa que se enfoca en observar, describir y comprender la vida cotidiana en lugar de reducirla solo a números o estadísticas. Blumer creía que las personas actúan en función de los significados que las cosas tienen para ellas y que esos significados se construyen y cambian a través de la interacción social. Charles Horton Coley, en 1864 y en 1929, otro de los grandes precursores fue Coley, conocido por su concepto del espejo social. Looking Glass Self. Él sostenía que la identidad personal se forma en gran parte a partir de cómo creemos que los demás nos perciben, es decir, nos vemos a nosotros mismos reflejados en las reacciones de los demás, lo cual influye en nuestra autoestima y en nuestra manera de comportarnos. Su aporte fue clave porque ayudó a entender que el yo no sé se construye de manera individual, sino en relación con la sociedad. De igual manera, el interaccionismo simbólico ofrece ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas podemos observar el enfoque micro y subjetividad. El mismo permite un análisis detallado de las interacciones a nivel individual, ofreciendo una comprensión profunda de cómo las personas construyen la realidad social, el significado de los símbolos y sus propias identidades. Como segundo punto, podemos observar la flexibilidad metodológica. Admite diversos métodos cualitativos, como la observación participante y las entrevistas, que permiten recopilar datos ricos y detallados sobre las interacciones sociales. Como tercer punto está la énfasis en la agencia individual. Reconoce la capacidad de los individuos para interpretar, reflexionar y modificar sus comportamientos y los significados que atribuyen a las interacciones, destacando su capacidad de agencia. Como último punto, y no menos importante, sería la comprensión de la construcción social. Revela cómo los significados compartidos se forman y se mantienen a través de la interacción social, mostrando la naturaleza fluida y cambiante de la realidad social. Las desventajas serían el descuido de las estructuras sociales. Se critica por centrarse demasiado en las interacciones cara a cara y por no considerar el papel de las estructuras sociales amplias, como las instituciones, normas y desigualdades, en la formación de la realidad social y en la restricción de la agencia individual. Como segundo punto sería la dificultad de la predicción y objetividad, la variabilidad de las interacciones y el énfasis en la interpretación subjetiva. Las mismas dificultan la realización de predicciones precisas sobre el comportamiento futuro y la obtención de resultados objetivos y cuantitativos. Como siguiente punto sería la ignorancia de las dinámicas del poder. Tiende a no abordar adecuadamente cómo las desigualdades de poder afectan la comunicación y el simbolismo en las interacciones sociales, lo que puede limitar la comprensión de los problemas sociales más amplios. Como siguiente punto sería la visión optimista de la interacción. Algunos críticos señalan que la perspectiva puede presentar una visión algo optimista de la interacción, sin considerar suficientemente las dimensiones normativas y coercitivas de la organización social. Como último punto está el enfoque limitado. Al centrarse en el nivel micro de análisis, puede no ofrecer una comprensión completa de los fenómenos sociales a nivel macro, o cómo las fuerzas estructurales influyen en las experiencias individuales. Características del interaccionismo simbólico. Como punto número 1, centralidad del significado. Los seres humanos actúan en función de los significados que atribuyen a las cosas, personas y situaciones. Estos significados no son estáticos, sino que se transforman mediante la interacción social. Como punto número 2, tenemos
el papel de los símbolos. El lenguaje, los gestos, los objetos y las expresiones son símbolos que median la comunicación y permiten la construcción de la realidad social. Como punto número 3 tenemos la interacción social como base de la identidad. La identidad personal y social se construye en la interacción como con los demás. Conceptos como él, yo y él, otro generalizado. Damit explica cómo los individuos se ven a sí mismos a través de los ojos de los demás. Como punto número 4, carácter interpretativo. No basta con describir la conducta externa, hay que entender cómo las personas interpretan y definen las situaciones. Como punto número 5, la realidad es socialmente construida. La sociedad no es algo dado o fijo, sino un proceso dinámico que se construye día a día a través de la interacción. Como punto número 6 tenemos la microsociología. Se enfoca en el nivel microsocial, las interacciones cara a cara, los grupos pequeños y la vida cotidiana, en lugar de las estructuras sociales amplias. Como punto número 7 tenemos el énfasis en acción social. La acción se entiende como resultado de la interacción y no como simples respuestas mecánicas a estímulos. Destaca la agencia del individuo que interpreta, elige y redefine acciones. Como punto número 4, metodología cualitativa. Prefiere métodos como la observación, participantes, entrevistas en profundidad o estudios de caso, en lugar de datos puramente estadísticos. En resumen, el interaccionismo simbólico ve a la sociedad como un escenario constante y construcción donde las personas definen y redefinen significados a través de los símbolos y la interacción cotidiana. En resumen, el interaccionismo simbólico nos recuerda que la vida social es algo que simplemente está ahí, sino algo que construimos entre todos a través de la interacción. Así que la próxima vez que hables con alguien, recuerda, cada gesto y cada palabra está creando significados que forman parte de nuestra realidad compartida.